Un cordial saludo con todos ustedes. El día de hoy en Teoría de Aperturas aprenderemos la apertura española. La apertura española, también conocida como Ruy López, es con los siguientes movimientos. Como podemos apreciar, va a ser una variante de las aperturas abiertas, donde el blanco inicia con E4 y el negro también responde con E5. Caballo F3 atacando al peón del centro y las negras responden con caballo C6. Ahora bien, vamos a ver esta apertura española o apertura Ruy López con la jugada alfil B5. Es una apertura abierta y se le conoce también como Ruy López debido a que fue el ajedrecista español Ruy López de Segura quien la popularizó en el siglo XVI. Ha sido objeto de muchos análisis por parte de los teóricos del juego y sus variantes son numerosas. La estrategia. Las blancas se preparan para hacer un posible C3 y después un D4, buscando eliminar el peón que observamos del negro de E5. Con su última jugada se apresuran también a enrocar y así disponer de una torre por E1, presionando fuertemente el centro. Ahora bien, como tenemos estos planes, las blancas se van a olvidar por un momento de los planes típicos de caballo C3, D3 o hasta inclusive de un dama E2. ¿Cuál es el planteamiento? La apertura española, cuando vemos este tipo de movimientos, las negras suelen responder con la variante de A6. Es la línea principal que se juega hoy en día. Tiene muchas ventajas para las blancas, ya que debilita la estructura de peones del flanco de dama, pero también para las negras, ya que se consigue ganar espacio y ataca en el flanco de dama atacando a este alfil blanco. Las posibilidades entre una y otra están equilibradas, por lo que es una favorita de grandes maestros. Muy bien, ahora bien vamos a ver algunas líneas principales. Con la jugada de A6, que estamos viendo la línea favorita de los grandes campeones. A ver, en esta posibilidad para el blanco tenemos un alfil por C6 que se denomina la variante del cambio. También la variante más utilizada es un alfil A4 que viene a llamarse el sistema Muller, la cual cuenta con diferentes variantes defensivas por parte de las negras, como por ejemplo B5, a lo que el blanco responde rápidamente con un alfil B3 y podemos también analizar otra variante como caballo A5, la defensa noruega. Ahora bien, también acá tenemos una variante de alfil C5, defensa clásica diferida. Otra opción que tienen las negras es el peón D6, defensa Steinitz diferida. Una variante que es poco utilizada también es un F5, la variante Schillemann. Ahora bien, también solemos ver este tipo de estructuras con caballo F6, a lo que el blanco suele responder con un enroque, dejando este peón momentáneamente para como tentación para las negras. Aquí las negras van a hacer lo que se denomina la defensa arcángel, con el peón B5, alfil B3 y alfil B7, una de las defensas y variantes favoritas de grandes campeones. Ahora bien, también tenemos la variante de alfil C5, la defensa Moyer, o D6, la defensa rusa. También contamos con un alfil E7, variante cerrada, inclusive con un caballo por E4, que es la variante abierta, donde el blanco suele jugar el D4. Aquí las negras suelen responder con B5, alfil B3, D5, D por E5 y a lo que las negras responden con un alfil E6, defendiendo el peón del centro. Ahora bien, acá el blanco también tiene muchas opciones, como por ejemplo, dama E2, sistema Keres, peón C3, variante italiana,
Dentro de la variante italiana de peón C3 también tenemos el alfil C5, que viene a ser defensa italiana por transposición, o un caballo C5, la defensa Berlín. También tenemos inclusive una variante Adam con el peón en C4. Seguidamente vamos a analizar una partida del gran maestro Robert Hovhannissian. Esta partida fue jugada en el torneo de Villa de Benasque el año 2019. El gran maestro Hovhannissian es del país de Armenia y va a jugar contra Intdik, también un gran maestro. Ambos maestros con un elo de más de 2600. La partida es como sigue: E4, E5, caballo F3, caballo C6, y como estamos viendo aquí, el gran maestro Robert utiliza la española o la Ruy López, a lo que las negras hacen la variante principal: alfil A4, caballo F6, enroque corto, peón B5, alfil B3 y alfil B7, la variante Arcángel, que hace unos años era muy popular gracias a los esfuerzos de grandes maestros como Chirov. Hoy en día ya no se juega tanto, pero no es porque sea mala, sino porque existen también muchas posibilidades. A lo que el blanco emplea peón D3, la línea más popular en la actualidad. Aquí las negras responden con alfil E7, caballo C3, enroque corto y torre E1. Hovhannissian se aparta de una partida que jugó antes contra Grichuk y quiere hacer otro tipo de variantes. D6. El blanco responde con el típico A3. Después de la última jugada negra, las blancas deben conservar su alfil frente a una posible amenaza de caballo A5. Las negras responden dama D7. Blancas desarrollan con alfil D2. Las negras salen con otro desarrollo con torre a C8. Es difícil entender la idea que tiene este tipo de jugadas, pues no se ve lo que naturalmente hace una torre. Generalmente vemos opciones como caballo D8. Aquí las blancas hacen A4. Ahora que la torre negra se ha ido de la columna, parece lógico poder abrir esto y crear alguna posible debilidad. Las negras responden con caballo D4. Ya que las negras jugaron su torre a C8, parecía tener más sentido inclusive jugar un próximo peón B4 y también buscar un intercambio de caballos después de esta amenaza, para encontrar este tipo de debilidades y expandirnos por la columna C. Pero las negras prefieren jugar ahora en este momento caballo D4. Las blancas responden con caballo por caballo, peón por caballo y caballo D5. Esta simplificación no otorga ninguna ventaja a las blancas. Parecía preferible, en vez de jugar caballo D5, jugar un caballo E2 con el propósito de entrar con un posibles peones para expandirnos en la posición. Caballo por caballo, alfil por caballo y peón C6. Las negras son ambiciosas y prefieren conservar los alfiles, aunque finalmente esta circunstancia le puede traer algunos problemas también. Alfil B3, alfil F6. También había una opción como C5 para tratar de cerrar estas diagonales y tratar de abrir la propia diagonal. Dama H5, a lo que las negras responden con peón G6. No parece necesario debilitar el enroque, aunque nadie diría que con esa jugada van a comenzar los problemas de las piezas negras. A lo que el blanco responde con dama F3. Como vemos, un ataque directo lo está solucionando con el alfil G7. Peón por peón, aquí de las blancas hacia las negras, vemos unos intercambios y la torre enseguida se sitúa en séptima, amenazando todas estas posibles debilidades.
Las negras van a tratar de intercambiar esto, pero las blancas insisten con esta ligera ventaja. Las negras responden con torre por torre. Hasta aquí las negras habían neutralizado bastante bien la iniciativa de las blancas, pero esta jugada es un verdadero dolor de cabeza. Torre por torre. La dama va a situarse en un sitio donde va a tratar de botar a esta torre, dama C7, a lo que las blancas responden con un violento H4. Ahora la precisión de estas jugadas rápidas y la presión sobre el punto F7 impide que las negras puedan neutralizar la columna abierta. Están distrayendo la visión de sus mejores piezas. Dama B8, torre A5, dama C7. Y aquí observamos H5. A lo que el negro responde con torre A8. Un error que cuesta un peón, pero la posición negra era ya decidida. Torre por, alfil por, y una bellísima jugada alfil F4. Ahora no existe defensa satisfactoria contra la amenaza de alfil por D6. Como estamos observando, tiene un fuerte ataque las piezas blancas. Dama D7, alfil por D6, alfil B7, dama G3, peón por peón, a lo que el blanco responde con E5. Y las negras tratan de simplificar las damas. Dama F4, dama E8, dama por peón D4, alfil E6. Alfil por E6, simplificando esta posición de alfiles, las negras responden igual, y dama E4 buscando más puntos débiles. Dama A8 quiere buscar algún jaque intermedio. Dama F3. Dama E8 no se puede alejar mucho de esta posición. Peón C4. Rey H8. Peón B3. Como estamos observando, la posición de las negras está totalmente amarrada, a lo que el blanco está jugando libremente, mejorando cada vez su ubicación de las piezas. Dama G4. Aquí hay muchas formas de ganar según análisis posteriores. Dama por H4, dama B1 busca una pequeña opción de contrajuego. Dama por B3, dama D8, ya están entrando las piezas blancas, a lo que el rey tiene que salir de esta posición, y las blancas siguen presionando sobre la posición de este rey. Dama E8, rey H6 y peón G4, siempre tratando de encerrar cada vez más al rey que está expuesto en múltiples jaques. Rey F4 y dama F7, a lo que las negras rinden ya la partida porque van a perder material y está todo ya complicado en esta posición. Esto fue la apertura española variante Arcángel.